La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa dedicado a defender la sana doctrina, presentado por el pastor Juan Chamaley. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. A continuación, el pastor Juan Chamaley con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Hay gente, hermano, hasta hoy se ve tanta suciedad, grupos de música, hermano, que lo que cantan son más del mundo. Lo único que tienen es la letra llamada cristiana. Pero lo demás está perdido, está corrompido. Poder en la sangre de Cristo. Y entonces, hermano, viene eso, pero también está la otra parte donde nosotros podemos llegar a ser como aquellos religiosos del tiempo de Jesús, llamados los fariseos. Y eso es terrible, hermano. Gloria al Señor, porque yo en este tiempo es muy poco que he escuchado hablar de los fariseos. Yo es muy poco que usted escucha hablar de los fariseos en nuestros días. ¿Existen los fariseos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Existen los fariseos dentro de la iglesia cristiana en nuestros días? ¡Qué silencio! Amén. Pero esto es precisamente en lo que nosotros debemos de cuidar. Por ejemplo, me llamó la atención el caso de un hombre llamado Zaqueo. En Lucas 19, ahí usted lo encuentra. Usted ve que Zaqueo era jefe de publicanos. Era un pecador de esos a morir, hermano. Zaqueo era uno de los hombres más despreciables de su propio pueblo, porque Zaqueo, el publicano, era una persona que se dedicaba a cobrar impuestos, hermano, y muchas veces de todos era conocido que en aquel tiempo, obviamente, era el imperio romano quienes los contrataban a ellos mismos para cobrar los impuestos. Y entonces no solamente
la gente sabía que ellos se quedaban con parte de los impuestos, sino que no solo eso, sino que le servían al imperio romano, o sea que eran doblemente aborrecibles. Y Zaqueo era jefe de ellos. Era sumamente aborrecible Zaqueo. Tremendo. Pero si usted nota en ese pasaje de la Biblia, del Evangelio de Lucas, usted se dará cuenta que el Señor hace algo que le pareció molesto a mucha gente. Porque la gente dictaba sentencias sin conocer. Alabado sea el Señor. Note que el Señor aquí habla de Zaqueo, incluso habla que era muy rico, pero que este hombre, hermano, aunque era aborrecible por todos o su mayoría, hermano, pero este hombre manifestó tener necesidad de Dios. Antes de seguir aquí, si usted se da cuenta, el Señor también en otra parte de la Biblia se topó con un hombre rico. Ustedes conocen esa historia. Y la Biblia hace referencia en uno de los evangelios que dice que Él le amó. Amén. El Señor vio a aquel joven rico y cuando aquel rico le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos están y usted sabe todo ello, pero ahí donde usted ve el rico, pues prefirió el dinero. Pero ese hombre rico que rechazó al Señor en su momento, tuvo la oportunidad. El Señor le dio la oportunidad de cambiar. El Señor le dio la oportunidad de ser diferente. El Señor le dio la oportunidad, hermano, de dejar aquel ídolo que este hombre tenía. Pero aquí encontramos a otro rico y era peormente aborrecible por los judíos, por el pueblo judío, porque era un hermano publicano, era jefe de publicanos. Sin embargo, usted ve que él se sube a un árbol y ¿qué es lo que le dice el Señor? Zaqueo, bájate de allí, date prisa, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué tremendo. Desde que el Señor dijo eso, usted se puede imaginar que se armó una confusión entre la gente. Algunos quizás comenzaron a decir, él está mal. No, usted ve solo ahí, se ve que él no es un hombre de Dios. Dese cuenta que ahí con ese actuar él no es de Dios. El versículo 7 dice, al ver esto todos murmuraban. Oiga, hermano, la murmuración. ¿Sabía usted que ese es otro peligro, la murmuración? Pero ese es otro tema. Amén. ¿Se acuerda cuando Aarón y María murmuraron en contra de Moisés? Dice, todos murmuraban, pero ¿qué era lo que resumían en su murmuración? Que había entrado a posar con un hombre, ¿qué? Pecador. Qué tremendo. Mire, yo le digo algo, si usted ahorita está mero como confuso, eso es un problema. Porque esto el verdadero cristiano no lo debe de confundir, porque esto es
el Señor. Esto es enseñanza de la Biblia, la palabra. Porque entonces, si usted estuviera en ese tiempo, usted fuera uno de esos murmuradores. Alabado sea el Señor. Pero me llama la atención porque se levantó una murmuración, hermano. Pero aquí hay un testimonio maravilloso. Porque Zaqueo fue movido, como él fue cambiado. Entonces este hombre comenzó a manifestar frutos de cambio en su vida. Amén. Y esto como por decirlo así, le dio en la cara a toda aquella gente que pensaba que Zaqueo iba a seguir siendo el mismo. Gloria al Señor. Porque muchas veces le cerramos o le podemos cerrar la puerta totalmente a alguien, hermano, cuando Dios lo está viendo con ojos de misericordia. Alabado sea el Señor. Pero aún así, lo maravilloso de todo es que Dios no se deja impulsar por nuestras emociones, por nuestra forma de pensar, no. Lo único que tendremos nosotros es un día que enfrentar eso ante Dios, de persistir en esa condición. Pero Dios seguirá siendo Dios, su palabra seguirá siendo la misma. Y usted puede darse cuenta que Zaqueo comenzó a decir, Señor, a reconocer que había robado. Porque este es otro punto, ¿verdad? Que aquel que está realmente arrepentido va a dar frutos. Amén. Dignos de arrepentimiento. Y esto es lo que la gente, hermano, no ve cuando da un dictamen antes de ver qué va a pasar con esa persona. La gente ya estaba dictaminando que Zaqueo merecía el infierno, que Zaqueo no merecía la gracia, no merecía la ayuda de Dios, la libertad de Dios. Gloria al Señor. Pero él llegó allí y por eso Zaqueo, hermano, gloria al Señor, se levanta. Y yo pienso que el Espíritu Santo lo movió y Zaqueo, para que a aquella gente se le tapara la boca, hermano, porque esto es una forma de tapar la boca a mucha gente que habla, es agradando a Dios con todo el corazón, haciendo su voluntad, gloria al Señor, no dándole lugar al diablo, hermano, gloria al Señor, y Dios le va a recompensar. Note esto, que él comenzó a decir, yo le voy a devolver a los que les he robado. Y se los voy a devolver. Ahora Zaqueo cuando Jesús entró ahí, Zaqueo cambió. Zaqueo ahora se apegó con todo el corazón a la palabra de Dios. Usted no crea que Zaqueo no asistía al templo. Zaqueo era parte del pueblo judío. En su mayoría, ellos asisten al templo. Ellos tienen sus rutinas de oración, de adoración. Lo único que él lo hacía como un religioso más en la tierra. Pero ahora Zaqueo de verdad quería hacer la voluntad de Dios. Ahora de verdad quería agradar a Dios. Y las palabras de Jesús son, en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé cuántos estaban perdidos de ustedes, pero yo sí estaba perdido, hermano, y el Señor me halló, me encontró. Gloria al Señor. En otras palabras, agregándole yo, quizás el Señor, hermano, le está diciendo a aquella gente, o podemos ver aquí
el Señor, cuando Él anuncia esto, Él está haciéndole ver también a la gente: si por ustedes fuera, Zaqueo no hubiera sido salvo. Porque ellos daban un dictamen sin conocer la necesidad. Amén. Daban un dictamen sin saber de lo que había en el corazón de Zaqueo. Muchas veces podemos dar un dictamen, pero ante alguien, pero usted ya se acercó antes de decir: oye, ese hermano o esa hermana o esa persona, pero usted ya se acercó a hablarle. Usted ya se acercó a hablarle y a decirle: hermano, mire, veo esta situación, creo que el Señor le puede ayudar. Hablemos, conversemos, de hermano a hermano, de hermana a hermana, porque así es que debe de ser. Pero hay gente en congregaciones que pareciera que tuvieran pistolas, hermano, no literales, espirituales, y sabe que esas son más dañinas. Amén. ¿Qué? ¡pah! Amén. No, hermano. O si en algún momento entra alguien y usted dice: este es Zaqueo. Este es Zaqueo. Imagínense si entrara Zaqueo aquí y que digamos: este es Zaqueo, porque ya lo conocemos, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza ve lo malo que ha sido esa persona. Pero ¿qué tal está aquí porque quiere cambiar? ¿Qué tal llegó aquí? Llegó por primera vez o segunda vez o no sé por qué, porque quiere ser diferente. Nadie lo trajo, nadie lo obligó, llegó. Es porque hay algo, hay una necesidad. Entonces no le apache el pie, no le cierre la puerta. No debemos de hacer eso. Y por eso me alegra cuando usted le da la bienvenida a alguien, algún nuevo, alguien que entra. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Pero es similar, hermano, lo que sucedió también en el caso de, hermano, aquella mujer samaritana. ¿Ustedes se recuerdan de la mujer samaritana? Y me llamó la atención estos versículos, porque hubieron ocasiones donde si el Señor deja que los discípulos se hagan cargo, esas almas nunca hubieran llegado a los pies del Señor. Si el Señor se deja llevar por el montón que iba ahí, mire, es que muchas veces creemos que Dios es como nosotros, como nos enseñaron a veces nuestros abuelitos. Que Dios tiene que ser así como yo pienso, como yo creo. Esto era la actitud de los discípulos. Era tan exagerada que no dejaban que las mamás se acercaran con los niños para que los bendijera. La gente quería llegar con sus hijos para que el Señor pusiera sus manos y los bendijera. ¿Y qué hacían los discípulos? Los reprendían, les decían: no. Jesús tuvo que decirles: eso no lo hagan, muchachos. No sean rústicos. Yo me intereso también por el niño. Él lo creó, Él lo formó. Y si una madre quiere traer a su niño aquí, eso es bueno. No lo está llevando a un ídolo, no lo está llevando a un lugar
pagano, lo está trayendo al lugar indicado. El Señor los reprendió a ellos y les dijo: miren, es más, si ustedes no se hacen como ellos, dóciles, como quien dice, dejen de estárselas llevando de grandes. Si no se hace como un niño, no entra en el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted ve, hermano, porque los discípulos tenían una idea que el Señor iba limpiando en su mente, hermano, que Dios nos limpie de ideas raras y extrañas. Y que nos adhiera a su voluntad, a su ejemplo. Gloria al Señor. A su palabra, que es amplia. Su palabra es amplia. Su palabra, hermano, no solamente es una espada, es como bálsamo. Su palabra también es vista como agua, como pan, que alimenta el alma hambrienta y sedienta. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor se paró, hermano, al séptimo día, dice la Biblia, y le dijo a la gente: quien tenga sed, venga y beba del agua de la vida. Porque hay gente con sed, hay gente que está cansada de comer polvo allá afuera en el mundo y necesita el agua. Y cuando usted toma agua, ¿qué siente cuando tiene sed? Dígame, ¿qué siente? ¿Siente que le parte la garganta? ¡No! Siente satisfacción, siente gozo, siente que le está sustentando, se siente bien en su espíritu, en el ámbito espiritual. Son áreas que no debemos de obviar. Que esto fue lo que el Señor tuvo en contra de los fariseos. El Señor, hermano, aborreció esa conducta de esos hombres. Porque ellos tenían la palabra, pero lo hacían a su manera, desde sus puntos de vista. Alabado sea el Señor. Por eso cuando usted ve al Señor con aquella mujer samaritana, hermano, a mí me llama siempre la atención, porque los discípulos, reitero, tenían ideas, ya ellos tenían como escrito lo que tenían que hacer en cualquier momento, ya lo tenían escrito en su mente. Cuando vea a un samaritano, le tiro la puerta en la cara. Y esto era notorio. Las guerras entre samaritanos y judíos eran notorio, porque la mujer samaritana se sorprendió que Jesús le hablara y le dijo: ¿acaso tú no sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Porque eso era notorio, eran dos grupos en guerra. Pero usted ve que, hermano, qué tremendo, porque la Biblia nos habla, alabado sea el Señor, que le era necesario pasar por Samaria. Pero me parece interesante, esto usted lo ve en el capítulo 4 de Juan. Ya voy a ir terminando por el tiempo. Pero él deja que sus discípulos se vayan. Maestro, vamos a ir a comprar, como esperando que él se fuera con ellos quizás, pero él se quedó allí.
en el pozo de Jacob, junto al pozo de Jacob. Si ellos hubieran estado ahí, entonces se arma un problema y aquella mujer se pierde. Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Amén. Aquella mujer cree en la palabra del Señor. Aquella mujer, hermano, escucha el mensaje, pero es porque no están los discípulos. Y eso fue un momento que el Señor aprovechó. Pero que Él estaba trabajando en ellos para que ellos, hermano, gloria al Señor, entendieran el propósito del Señor. No era que Él compartiera el pecado con nadie. Si usted se da, hermano, el mensaje del Señor hacia aquella mujer, el mensaje es bien especial leer ese intercambio de palabras. Porque se puede decir la verdad. Se puede hablar la verdad. Hermano, gloria al Señor, alabado sea Dios, a alguien sin necesidad muchas veces de sacar nuestro enojo o, hermano, nuestra forma de hacer o pensar las cosas. Cristo vive para siempre. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. El versículo 13, hermanos, pues eso está ahí. Eso está ahí en la Biblia y es palabra del Señor. Amén. El capítulo 14. Por eso digo que esto es textos que muy poco se enseña y por eso a veces los vemos como extraños. Pero esto es real en la vida del cristiano. Si usted se siente extraño, hay que leer un poco más esto, hermano. Gloria al Señor, aleluya. No hay necesidad de cambiar el mensaje, no hay necesidad de irse a la actitud que se han ido muchas congregaciones a las cosas del mundo, hermano. No, como usando textos de excusa. No, estos textos son reales en la vida del cristiano, dentro de la iglesia también. Gloria al Señor. 14, versículo 13, mire lo que dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Cualquiera que leera esto dirá: Pablo cambió la doctrina. ¿Qué piensa usted cuando lee esto? ¿Le arrancamos esto a la Biblia? ¿Qué dice usted? ¿Le arrancamos ese capítulo 7 al Evangelio de Mateo? Dios mío, entonces ¿por qué lo dejó allí? ¿Por qué lo dejó ahí el Señor? ¿Para quién es? ¿Lo salimos a enseñar allá a la calle? ¿Para quién es? ¿Están errados todos los que enseñan estos versículos de la Biblia? ¿Es pecado enseñar esto? ¿Es malo enseñar esto? ¿Hay que enseñarlo o no hay que enseñarlo? ¿Hay que ocultarlo? Juzgue usted. Pero yo salgo de mi responsabilidad. Porque es posible que alguien que escuche esta enseñanza dirá: el pastor ya cambió el mensaje. No, hermano, no, aquí no se ha cambiado nada. O no será que aquel que diga eso esté en otra forma de pensar. Porque esto es
para nosotros también. Porque ¿qué hacemos con esto, pues, hermano? ¿Acaso no es parte de nuestra enseñanza? Gloria al Señor. Es parte de la enseñanza que nosotros debemos de tener. Y cuando tenemos esto de frente, entonces nos vamos a cuidar, que vamos a defender la palabra, vamos a predicar la palabra, pero vamos a estar parados en la palabra, vamos a estar agarrados de la mano de Dios. Y entonces Dios no nos va a ver como un fariseo, Dios nos va a ver como gente que se esfuerza, gente que tiene su sentir, gente que tiene, hermano, gloria al Señor, esta palabra en su corazón. Alabado sea Dios para siempre. No, hermano, esto no se puede dejar de enseñar. Gloria al Señor. Y repito, la iglesia aquí no está hablando de consentir, de tolerar, hermano, el pecado, gloria al Señor, sino que está hablando de que no podemos tampoco crear reglas adicionales ni regulaciones que se consideren al mismo nivel que la palabra de Dios. Porque nosotros podemos crear leyes, podemos crear, y esto fue lo que hicieron los fariseos, crearon leyes, colocaron reglas, que cuando el Señor vino se las tiró por el suelo, y eso les ardió, hermano. Alabado sea el Señor. Muchas veces hay cristianos que basan, hermanos, sus juicios morales en opiniones de otros. Es que fulano así dice, fulano así es. Y como uno no es eterno en un lugar, yo le agradecería que nunca vaya a decir: el hermano Juan así me enseñó. Jamás. Porque usted debe tener convicciones que lo que usted sabe es lo que Dios dice. Y no es armable al pensamiento humano, es decir, hagámoslo pero de esta manera. No es así, amado hermano. Porque la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Entonces estamos cayendo en una religión más como el catolicismo, solo que con Biblia y con nombres de cristianos. Hay poder, diga usted, en la sangre de Cristo. Hermano, mire quién era Saulo, hermano. Saulo era un hombre irreprensible a la ley. Él estaba dentro de un patrón bíblico del Antiguo Testamento, pero que habían perdido el camino. Eso es lo que hay que analizar. No hay que solo, no, hermano. Saulo no era como conocemos en nuestros días. Sencillamente él se encerró en un patrón que le enseñaron. Pero cuando Cristo alumbró su vida, cuando Cristo entró a su vida, él se dio cuenta: no, aquí yo no voy a agregar nada, no, mejor todo lo que yo sabía lo tendré por basura. Ahora voy a aprender de Cristo. Cristo va a ser mi maestro. Cristo, Él es el que me va a enseñar. Alabado sea el Señor. Y déjeme terminar, hermano, porque ya tal vez ya no quiero tocar ya más este tema. No crea que estos son temas que
no queremos tocar todo el tiempo, no. Son parte de la enseñanza bíblica. Pero quiero terminar rápidamente, gloria al Señor. Pero entonces, hermano, no debemos de juzgar por medio de opiniones de la gente o de alguien, gloria al Señor. Muchas veces se puede juzgar por arrogancia, es decir, que el propósito no es ayudar. Amén. Hay gente que juzga, no es con el propósito de ayudar, sino sencillamente por dejarse llevar por la arrogancia. No es el propósito corregir, hermano, porque, gloria al Señor, cuando se corrige, se debe de hacer con mucho cuidado, gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Por ejemplo, voy rápido. En 1 Corintios 3 en adelante, alaban a Dios, hermanos. Esto es una enseñanza para que nos cuidemos. No estoy diciendo que usted sea así. Es para que nos cuidemos de no caer en esos lazos, esas trampas que muchos han caído y que lamentablemente el diablo se ha aprovechado de esas situaciones. El 1 Corintios capítulo 3, gloria al Señor, el versículo número 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? Oiga eso, hermano, es lo que le menciono. Estos peligros los enfrentó la iglesia. Por eso es de que Pablo enseña a la iglesia. Y qué bendición que Dios utilizó al apóstol Pablo para instruir a la iglesia. Y el Espíritu Santo guardó estas palabras para seguir instruyéndonos en nuestros días. Lo que entendemos aquí claramente es que obviamente se hicieron grupos dentro de la iglesia. Amén. Y mira, hermano, esto es lo que se mueve allá afuera. Deme unos minutitos, ya vamos a terminar. Allá afuera hay cantidad de religiones y la mayoría de ellas es según el gusto de cada persona. Por ejemplo, si a alguien dice, a mí me gusta ahí porque ahí no usan instrumentos, son solemnes. La gente, hay iglesias para ahí. Hay iglesias para ese tipo de gente, ¿verdad? Un ejemplo. Hay quienes dicen, no, es que en el mundo me gustaba el rock and roll y yo tengo que buscar una iglesia que haya rock and roll. Le estoy hablando de religiones, no de la iglesia del Señor. Hay iglesias donde usan el rock and roll. Hoy hasta hay iglesias donde parecen discotecas adentro. Luces y se apagan y se encienden, rojo, negro, hermano, morado, casi el infierno es ahí reflejado en color. Entonces ahí va alguien con una moda de esas oscuras, dice, aquí me gusta. El mundo es como un mercado, tome en cuenta siempre eso. En el aspecto religioso, en el mercado usted va a buscar lo que usted quiere y hay una variedad.
Incluso en los mercados los administradores se han dado a la tarea de organizar los lugares. ¿Ha visto usted eso? Aquí está el área de frutas, aquí está el área de verduras, aquí está el área de carnes, aquí está el área de peces, ¿verdad? De venta de pescados. ¿Han visto ustedes eso? Para que la gente entre alegre a lo que va, a lo que quiere. En la iglesia ya se estaba haciendo eso. Cada uno, hermano, escogió un perfil para seguir. Y aquel grupito dijo, no, mi papi es Pablo. El otro dijo, no, mi papi, el mero papa de aquí. Va que no dijeron el de Roma porque no estaba todavía. Mi mero papa es, ¿qué dice aquí? Apolos. Pero otros más espirituales dijeron, mi mero papá es Cristo. Aquí yo no le sirvo ni a Pablo ni a Apolos, aquí yo le sirvo a Cristo. Hermano, pero hasta Pablo vio hasta esa actitud mala, porque no era que ellos realmente estaban siguiendo a Cristo, sino que cada quien hizo su grupo. En la realidad todos tenemos que seguir a Cristo. Y cualquiera diría, pero los que decían yo sigo a Cristo estaban bien. Es que una cosa es decirlo y armar el grupo. Aquí estamos los que seguimos a Cristo, pero en realidad lo siguen. No, ellos no lo seguían, porque si ellos lo seguían no hubieran actuado como los demás. Ellos hubieran sido ejemplo nada más, ni siquiera hubieran dicho nada, no hubieran pronunciado nada. Pero ellos dijeron, ustedes y nosotros somos de Cristo. Solo con eso ellos se formaron su grupo también. Ahí es donde entendemos, hermano, que cada uno adoptó la forma del que quiso. Pero esto afectó porque entonces ya no andaban conforme la palabra del Señor, sino adoptaron un perfil, un carácter, cuando nuestro carácter tiene que ser formado por nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Y mire, hermano, mientras yo leía esto, me vino a la mente la actitud de Pedro en el capítulo 9 de Juan, de Lucas. Mire que voy rápido, hermano, pudiéramos abundar un poco más. Voy rapidito, pero yo creo que sí le da tiempo ir a comprar para almorzar o ir a poner los frijolitos a calentar. Gloria al Señor. Pero me llamó la atención, hermano, en el capítulo 9, el versículo 49, mientras leía esto, y yo dije, qué tremendo, cómo cada uno podemos ver con nuestra perspectiva cuando Dios está viendo a alguien con su proyecto, su propósito. Yo no puedo hacer que la gente sea a mi carácter. No sé si me entiende, hermano. Amén. No le estoy hablando de otra cosa, sino querer yo manipular el propósito que Dios tiene con aquella persona. O sea, mire lo que dice aquí. Aquí lo va a entender usted un poco más. En el capítulo 9. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Gloria al Señor. Bueno,
Capítulo 9, verso número 49. Mire esto. Entonces respondió Juan y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y mire esto, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Mire las chuladas. O sea, señores, que nosotros somos el grupito 1. Me parece interesante esto, porque mire la respuesta del Señor. Jesús le dice: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Alabado sea el Señor. No se lo prohíba, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero mire lo que sigue, Juan 21, 19. Voy corriendo, mire esto. Juan 21, 19. Y aquí vamos a entender un poco más. Gloria al Señor. Estoy corriendo porque no quiero volver a tocar este tema ya el próximo domingo. Gloria al Señor. 21, versículo. Gloria a Dios. Versículo 18, miren lo que dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo: sígueme. Ahora, mire esto, hasta ahí, ustedes saben ese pasaje donde el Señor se entró al corazón de Pedro, ¿verdad? Amén. Y todos sabemos que Pedro tenía un carácter diferente. Pero mire el versículo 20, hermano. Mire, Pedrito, hermano. Es que por eso digo que uno no puede confiarse, aunque ya uno sabe para qué Dios me llamó, yo sé lo que Dios me mandó a hacer, pues entonces hay que hacerlo. Pero Pedrito, miren lo que pasa aquí. Volviéndose Pedro, vio, dice que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Mire, acaba del Señor de decirle a Pedro: sígueme tú. Ya le dictó el propósito que él tenía para Pedro, pero él vio a aquel discípulo que era diferente a Pedro. Era Juan. Juan, según lo vemos en su descripción, tenía un carácter diferente, un carácter como más tierno al de Pedro. Pedro era rústico, que era un carácter muy bonito en las manos de Dios. El carácter de Pedro, pero en las manos de Dios. Sin embargo, Juan, hermano, dice que era, mire, hermano, para ese tiempo cualquiera hubiera pensado mal de Juan, porque dice que él se recostaba en el pecho de Jesús. Mire, solo es, mire, hermano, y aquí no dice que el Señor quítese de aquí, raro. Pero bueno, en aquel tiempo diferente, ¿verdad? Hoy ver eso sería una rareza, ¿verdad? Pero Juan era como un tipo de persona, llamémosle así, como cariñosa, pues. Pero entonces Pedro, en su fulgor de desafiante, aquella gotita que siempre se les salta a uno en algún momento, ¿verdad? De la vida, que Dios nos guarde, ¿verdad?
Entonces Pedro se voltea, hermano, y vio a aquel, bueno, a él ya le habían dictado por qué muerte iba a morir, y Pedro dice: Señor, mire, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, a mí ya me dijiste que me van a matar, porque aquí ya, si usted se da cuenta, la Biblia dice en el versículo 19 que le dio a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, tú ya me dijiste que yo voy a morir por tu causa, o sea, me van a matar. Pero ¿y este qué? ¿Y qué de este? Hermano, ¿le ha pasado a usted eso que a usted lo ponen a hacer algo y usted mira a otro? ¿Y ese qué? Y no es que le digan se va a morir. Lo ponen a hacer algo y inmediatamente, ¿y fulano de tal qué? ¿Por qué yo sí y aquel no? ¿Por qué a mí sí y aquel no? Mira, hermano, porque siempre estamos acostumbrados a ver a los otros primero. Pero la respuesta del Señor, hermano, me gusta esa respuesta. Mire, le dice: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Mire, yo le voy a agregar al chapín aquí. O sea, ¿qué te importa a ti mi propósito con otro? Tú ve que yo tengo un propósito contigo. Métete, sométete, sírveme con el alma, con el cuerpo, con el espíritu, con todo el corazón. Deje a los demás. Yo tengo un propósito con cada uno. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, o sea, el Señor dijo: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué? Y es verdad, el Señor tenía un plan con Juan, que él fue el último de los que murió, y fue el que murió de ancianidad. Obviamente sí, pasó por situaciones difíciles, pero llegó a una ancianidad y que Dios le reveló cosas maravillosas, como el Apocalipsis. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude y podamos hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, como dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Note cuál es el objetivo: ganar a tu hermano. Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y aquí viene la decisión de cada uno. Y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Hermano, póngase de pie porque lo veo ya desesperado. Esta es una enseñanza y créame que tenemos un poco más, pero ya no, ahí lo vamos a dejar. El punto aquí es que debemos de pedirle a Dios sabiduría, fuerza. No quiere decir que quizás en algún momento nos equivoquemos, no. Pero en nosotros tiene que estar el temor de Dios para todo, hermano. En nosotros tiene que estar estos cuidados, hermano, dentro de la iglesia y aún afuera de la iglesia. La gente allá afuera espera que usted sea una persona justa,
cuando evalúa algo, cuando juzga algo. Amén. Que la gente allá afuera se dé cuenta, no, con él no le va a creer todo así por así, no. Con él, con ella, usted tiene que tener pruebas. Porque él no se traga cualquier cosa. Y esto es en lo espiritual también. No nos tragamos cualquier cosa a menos que certifiquemos por la palabra que así es. Oremos, hermanos. Padre, gracias en esta mañana por esta enseñanza que nos ha permitido, Señor, dar. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para tomarla, Señor, y Dios mío, entender que necesitamos cuidar estas áreas en nuestra vida. Ayúdanos, líbranos de, Señor, ser reprobados por ti. Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdanos, guarda nuestro corazón de caer, Dios mío, Señor, en caminar fuera de tu palabra. Que en todo lo que hagamos siempre evaluemos nuestra vida personal, y que, Dios mío, si hay algún problema en nuestro hermano, nuestro objetivo sea ayudar, restaurar, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer las cosas bien para ti, Dios mío. Por favor, Padre, Dios de los cielos, limpia nuestra mente, nuestro corazón de opiniones, de estilos de vida que no te agradan a ti. Limpia nuestro corazón, Señor. Conoce el deseo de nuestro corazón. Conócenos tú, examínanos tú, Señor. Dios mío, guíanos, Señor, ante tanto que escuchamos en nuestros alrededores. Dios, nuestro propósito es agradarte, honrarte a ti, Señor, y que tú te agrades de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Dios, Dios fiel, siempre necesitamos de tu gracia. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 3586 0000, 3586 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.